Bueno, en cuanto al vuelo, en los tres sitios que hemos podido estar, ¿has visto cosas interesantes y también hemos visto cosas Que no deberían estar. menos interesantes? Sí. A ver, he visto palomos, o sea, que lo hacen bien, bajo mi punto de vista y bajo lo que yo tengo en mi casa. Y hay otros palomos que yo creo que no deberían... Que no pasan el cruce ni morfológicamente. No, yo creo que bueno, los tener se tienen, le gusta al aficionado, no se le puede decir, bueno, pues tal. No sé, cada uno en su casa. Claro, aunque yo soy muy, o sea, sí me gusta decir las cosas como son, aunque luego me lleve un castañazo. Y sí lo dije y la verdad que, bueno, pues al final creo que hay cosas muy interesantes y creo que deberían de seguir la línea esa interesante, ¿sabes? Al final no irse de esas líneas y de esas... A ver, que no soy un experto y no estoy diciendo lo que tiene que ser lo que yo diga, bueno, ¿no? estás dando tu opinión. Pero estoy dando mi opinión Creo en que ese valida aspecto. tu Creo que los aficionados y que los vuelan, pues eso, al final tienes que decir, a ver, que todos los palomos en mi casa no vuelan igual, No, exactamente, habrá unos mejores y otros peores, pero que sí sigan una línea de vuelo, y igual que la sigues de morfología, que no se te marche, que sea un quebrado murciano, porque eso es así, pues en vuelo que sea así, que eso vuele así, de esa manera. Lo pueden hacer mejor, lo pueden hacer peor, Sí, pueden bueno, tener más recorrido, claro, pueden animal, tener menos recorrido, porque cada animal es un mundo. Joder, Y claro, y todos no salen del mismo sitio. Entonces, crear una línea de palomos que todos sean iguales, creo que morfológicamente sí lo puedes hacer, creo que en vuelo es muy difícil, sí, más complicado, porque no todo sale, o sea... No, pero escucha, después en morfología igual, porque muchas veces dices tú, Sí. voy a intentar rectificar, vamos a decir, la cabeza. Estás rectificando la cabeza, entonces se te va de atrás. Sí, pero puedes hacer en tu palomo una línea de palomo. Sí, bueno, que eso sí. sean parecidos. Sí, eso sí. Que luego a lo mejor tienen todos el mismo fallo. Sí, ¿Sabes? sí, o los mismos fallos, o las mismas virtudes, que todo va con una cosa con otra. Que el palomo completo y que sea con todo no existe. No. Y si existiera, pues apaga y vámonos. O sea, dejarías de eso. De No, igual que si saliesen todos buenos, pues tú no tenías cualquier raza. sería aburrido. Sí, Que eso, que el quebrado volaba feo, enfuritado, y cuando, pues bueno, o se cruzaba con paloma o pasaba por encima del palomar, el palomo quebraba y decían, yo creo que exageradamente, que el palomo iba volando hacia la postura y caía. Y después, pues seguía. Pero bueno, exageradamente decían que caían a los tejados, porque se quebraba. Ahora os pongo un vídeo de un palomo de Antonio que yo cuando lo vi dije, era el primero que veía hacer eso, va el palomo volando, hace la postura y baja, bueno, cae y sigue hacia adelante y ahora lo pongo. Igual que también hemos visto las hembras anteriormente, unas cuantas de las hembras que tiene, pues eso también es importante. Dinos un poquillo cuál es tu definición del vuelo del quebrado. Y ya con esto finiquitamos. Bueno, yo lo que he aprendido, porque al final lo que te digo, pues hablando conversaciones, aunque sean por teléfono, aunque sean tal, pues hablando sobre todo bastante con Bernardino, la verdad que ha sido uno de los que al final, bueno, ha estado ahí, siempre me ha ayudado bastante en este tema. Y la verdad que yo el quebrado lo definiría un palomo de vuelo rápido, o sea, yo mis palomos salen de su sitio, de su cajón, y puede ser que alguno salga un poquito dando una postura, pero normalmente salen como cohetes, Salen feos, como si fuera un zurito, la cola pegadita, tal, la cabeza metida, un zurito, rápido, y el palomo vuela rápido. Y claro, cuando ven algo que se le cruza o pasan por tu palomar, es cuando el palomo hace de repente, explota, pum, te hace 3-4 segundos, que ya sería la leche, que hicieron la postura en condiciones con más segundos, y es donde explota, el palomo te hace la postura y vuelve a modo avión, como decir. A modo zurito. Exactamente, ¿sabes? Y yo, eso es lo que en mi casa, o en mi palomar, es lo que más o menos Importante. cultivo. Postura en vertical. Postura vertical, tú ves al palomo... Postura así, no. Yo creo postura vertical, o sea, que el palomo, tú cuando lo veas, sea una barca, que coja desde la altura del pico hacia abajo, una curvatura, la siga y la busque con la cola. O sea que al final que se quiebre, al final es un palomo que tiene que cerrarse.
Sí, la manera que tienes que hacerse es y quedarse cola, parado. cabeza y cola. Exactamente. No quiere decir que la cabeza la tenga que llevar montada dentro, ¿vale? Pero sí la cola, subirlo todo lo que pueda al final. Y después lo que tú has dicho, posturas de 3, 4, 5 segundos a lo máximo, no palomos de esos que van todo el rato. Mariposeando, No. yo creo, y en mi palomar, no. Lo del mariposeo es imposible, al final el palomo que vaya en vertical es muy difícil que tenga una postura en horizontal y que se quede clavado. Si cuando se queda clavado es lo que tiene que hacer. Claro, cuando tienes un palomo de esos que hace eso, pues lo aplaudes al final, lo tienes que aplaudir, ¿sabes? Hay palomos que a lo mejor van más, no sé, es que al final van forzados. Un palomo que mariposea va forzado siempre, al final llegas y cuando no llega al que viene rápido y de momento, boom, se cuadra, se lo hace y vuelve a modo de volver a ser rápido. Y yo creo que y no, a ver, por lo que yo he visto, por lo que me han contado, por lo que tengo en mi casa, creo que es así. Y si hay alguien que me diga, oye, no, pues estás confundido, pues yo que me lo diga y diré, pues oye, sí estoy confundido porque tiene que ser a lo mejor esto otro. Después hay muchos palomos que hemos visto y tú a lo mejor has tenido alguna experiencia de que los ves así, vamos a decir, en la jaula, se le ve su seno que dices tú, va a pasadillo de buche, va a pasadillo de... Pero después en el aire lo recogen y dices tú, ese no es el palomo que estaba aquí en la jaula. Porque lo ves y como estamos diciendo, va volando enzuritado, va recogido de todo, de buche, de ala, y dices tú, no, ese no es el palomo que había aquí. Sí, porque hay palomos que vuelan con un poquito de buche al final, ¿sabes? Si es un palomo un poquito más... Pero me refiero que porque lo veas aquí en la jaula, después en el aire no quiere decir que vaya todo campaneando. Es que al final en el aire lo que tienen que hacer es respetarlo, meterlo hacia adentro cuando hacen la postura, ¿sabes? Y luego ya, bueno, que luego vuelven a su modo normal de vuelo y lo saca un poco por abajo, ¿vale? Las colas, planas. Las colas volando en... Sí, eso que remangue, nada. No, las colas cuando vuelan en modo durito, por decirlo, planitas y cerradas. O sea, eso de que vayan abiertas, a ver, se te puede permitir cuando vaya haciendo la postura que vaya abierta en circunstancias, pero lo suyo es que cuando eso puntee, que la cola la puntee cuando vaya a hacer la postura, que la puntee. Que como mucho la puntee. Sí, porque al final, si tú vas a una cola que se te abre mucho y la puntea hacia arriba, que hay palomos que lo hacen, que yo en mi casa sigo diciendo que tengo palomos que hacen algunos, hacen eso, y al final, bueno, vas haciendo pues lo otro, ¿sabes? Vas retirando, ¿no? Al final siempre te quedas con el... Claro. La verdad que es una de las cosas que sí, o sea, cuando me inicié, sí me inicié con una buena base de palomos, por circunstancias. Sí. ¿Vale? Entonces, como me inicié con esa base de palomos, que hacían eso, entonces ya no tuviste que decir, no, es que voy a ver otra cosa que es. Entonces, cuando tú ya los viste de primero, cuando empezaste a criar con esas parejas y viste que en el aire hacían eso, claro, ¿cómo vas a cambiar una cosa que es eso? O sea, que no es que has empezado con una cosa y hayas ido mejorando hasta... Sí, claro que he ido mejorando, pero con la base... pero has partido de una base muy alta. Exactamente, de palomos que hacían eso. Un nivel ya bastante Claro, de palomos que hacían eso. Entonces ya no has tenido que quebrarte mucho la cabeza en decir, pues esta postura no me vale. No, esa postura es la que es. Y claro, cuando te han ratificado de que eso es así, pues claro, tampoco te has salido de ese sitio. Aunque tú luego lo intentes mejorar o intentes, pues eso. Sí, bueno, ya cada uno... Claro, lo primero es que no te vayas hacia atrás. Importante. Eso los pasos que vean, aunque sean pequeños, pero... Exactamente, por eso digo que cuando crías con algo fuera, lo has visto, tal, que en la primera no te sale, que en la segunda no te sale, sigue trabajando con lo tuyo, con lo que has quedado, con lo que has cogido de alguien y meterlo en lo tuyo otra vez. Siempre para refrescar, o sea, no te puedes quedar siempre basándote, no es que lo mío, no es que lo mío, no es que lo mío, porque yo creo al final... que es uno de los problemas más grandes que hay por aquí, pero no solo en esa raza, en cualquiera. Sí, no, en cualquiera. Todas. No, yo no... Ay, fulanico, yo qué sé, cambiamos no sé qué, para acá, para allá, para cambiar, que no es por ningún interés otro, porque yo, por ejemplo, pues, no tengo mucha necesidad de los vinos murcianos modificar muchas cosas, considero, pero siempre, todos los años meto algún chispazo de algo, lo pruebo, veo que me viene bien, que no, pues va todo fuera.
Sí, 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 al final... Pero aquí el problema que hay es la gente con la mentalidad cerrada de que no, lo mío es lo bueno, lo mejor, no necesito nada. No, porque te confundes. Ya. Al final siempre hay algo mejor que lo tuyo. Aunque tú no te lo creas, y en vuelo ahora mismo, pues no hay mucha gente que, bueno, que al final los tenga. Sí los hay, tal. Pero en morfología sí los hay. Claro, en morfología llegas y dices, no, es que lo mío, no, es que tal. Y luego llegan y dices, hostia, es que lo que hay aquí no tiene que ver nada con lo mío. ¿Sabes? Ya no es que te lo diga, pues, ya que te lo dice el palomo en sí. Cuando tú llegas a un sitio y dices, algo mal estamos haciendo. Yo creo que muchas veces el tema de los concursos, la gente lo que tiene miedo, porque hay mucha gente en todas las razas, que ya lo comenté hace poco, que ellos mismos se suben en los cajones de premios o en los pedestales. Y tienen miedo de ir a los concursos de morfología y que le den el guantazo y los bajen al sitio que le corresponde. Porque yo a lo mejor digo, hostia, yo es que tengo aquí dos palomos que vamos, nadie tiene palomos como estos dos. Y luego los llevo a un concurso y me dan 72 puntos, digo, yo mismo me subo al pedestal de decir, hostia, como estos palomos no hay nadie. Después, pues me han puesto en mi sitio. Sí, sí, pero si es así, cuando vas a una exposición y ves los palomos de los demás y tal, al final no hace falta ni que te lo digas, pues es que al final te tienes que dar tú cuenta de lo que tú tienes en tu casa. Si los comparas. Y tú lo que tienes que llevar es, o sea, tú saber, como yo en este caso, siempre he sido una persona que he dicho, yo lo que llevo de mi casa, yo sé lo que llevo y hasta dónde puede llegar. No hay más. O sea, tú tienes que decidir el nivel que tú tienes en tu casa. Claro. O sea, decir, bueno, yo puedo llegar hasta este nivel. De ahí para arriba, pues todavía considero de que no hay. Que en ese nivel tú puedes hacerlo y ganar. Perfecto. Claro, que llegas y en ese nivel hay gente por encima de ese nivel y te ganan, pues aplaudirles, es que no hay más. Es que aplaudirle y tú mismo saber y darte cuenta de que sí que hay un nivel por encima del Exactamente, claro. Y querer alcanzarlo. Exactamente. Sí, no puedes decir, no, pues es que lo mío, yo lo que llevo... No sé que te quieras conformar con lo tuyo y decir, pues bueno, pues sé que lo hay mejores en este sentido, yo me conformo con lo mío, pero como no es así, que siempre queremos. O sea, al final llevas a un concurso, ¿para qué? Lo primero, que vea a la gente lo que tú tienes en tu casa, para que alguien te diga, entre comillas, basándote en el estándar, lo que tú tienes en tu casa. Bueno, ya no lo que tú tienes en tu casa, sino en lo que es el concurso, porque al final tú estás enjuiciando un concurso, o sea, un tiempo que tiene el palomo en lo que lo estás enjuiciando, que puede ser que en ese tiempo esté bien el palomo o no lo esté bien, ¿vale? Hay características que las tienen, que no se las vas a quitar. Sí, esas son inamovibles. O sea, hay otras cosas que sí las puedes ver moviéndose el palomo, que también son fundamentales, pero lo importante es que sepas lo que tú llevas, lo que tú tienes y sí. Y ser humilde y ser decir. No, y reconocer si hay un palomo mejor. Y crítico con lo tuyo, al final. Yo creo que uno de los mayores avances es ser bastante crítico, sobre todo con lo tuyo. Claro, no, es que si no eres crítico con lo tuyo y eres con lo de los demás, ¿qué tienes en tu casa? Lo que ves en los demás. Hay mucha gente que es así. No, o sea, tú tienes que ser crítico en lo tuyo. Otra cosa es que tú llegas a un concurso, metas tus palomos y te digan, ya no escoge el premio, porque al final, escucha, los llevas para eso, sí, para coger premio. Sí. Pero que tú haya palomos que tienen actitudes que sí pueden llegar, no a lo mejor a coger, pero sí al estar más arriba de lo que lo han puesto. Y que, joder, le digas a alguien, oye, pues yo creo que aquí, no sé, no, porque tal, tú cuando haces una cosa siempre tienes que ratificar y decir, ¿por qué lo has hecho? Claro. O en tu trabajo llegas y si haces mal el trabajo o haces un trabajo y te dicen, oye, ¿por qué? No, esto lo he hecho por esto, por esto. Y eso tienes que tener las espaldas cubiertas de que va a poder responder a esa puntuación. Eso es uno de los problemas que puede haber en los concursos. Que el que te ha enjuiciado el concurso y ha enjuiciado tus palomos no te sepa decir el por qué. Vale que son situaciones en ese momento lo que estás enjuiciando. Que yo eso lo entiendo, pero que hay cosas que tienen los palomos que no por las situaciones las siguen teniendo. Y al final dices, macho, escucha, que yo creo que esto, tú eres juez, pero tal, o sea, y no te saben responder. Entonces, tienes un problema, ¿sabes? No tienes un problema, porque, entre comillas, porque al final el problema lo va a seguir teniendo él. Ya, pero si tú pones una determinada puntuación en X aspecto
tú tienes que saber responder a por qué esa puntuación. Pero no hay que alarmarse ni No. ponerse ni tal. Es una conversación entre un juez o dos aficionados que te puedes decir, pues esto, lo otro o lo demás. Sí, allá. eso te iba a decir. O sea, Dejamos, que- en ese momento dejamos aparte Claro, de que tú has no, sido no, juez no, no, y que no, yo soy no. el dueño de la paloma. Exactamente. No, sino que vamos a hablar como dos Como- aficionados y exactamente. damos tú tu opinión y yo la mía. Exactamente, sin más. Si es que no hay más. Si es que a la Que como estamos diciendo, aquí no nos estamos jugando que no, miles de euros. que no, pero- ojalá se Bueno, pudiera. este año ya hay algo, pero Sí, porque que no. escucha, que se aprieten los jueces, Ya, el eso que es. vaya a enjuiciar que se apriete, que por un trofeo así De madera. hay lo que hay. Ahora Si que ya hay dinero por medio, cuidado, que se aprieten los jueces. Y Barber mira, Troya. lo que sí es una cosa, y siempre la he dicho, es que el juez que enjuicie, yo sé que no hay jueces, y que la gente rehace a enjuiciar por el tema este de que, claro, de que Siempre es, sale es un criticado. compromiso Sí. y siempre sale criticado. Pero bueno, si tú vas con las bases de que esto lo he hecho por esto, por esto y por esto. Si tú estás seguro en ti mismo, exactamente, no tiene ninguna Te gracia. tiene que dar igual que te diga que. Eso es, pero sí deberían de enjuiciar la raza los que las crían. O sea, hay muchos aspectos en los palomos O que la han criado. o que los han criado, vale, sí, los que los han criado, vale, lo mismo. Pero hay muchos aspectos en los palomos que no tienes ni idea de cómo es el palomo en sí. Que son, o sea, que son cosas muy pequeñas que las ves tú porque al final lo tienes en tu casa, te has fijado, Porque lo tienes comprobado, todos los días. tal. Claro. Pero sí hay cosas que un criador o alguien que los ha criado sí lo sabe. Y yo, vamos, los suyos que era un criador que sea de Quebra Murciano los haya criado, es el que enjuicie. Yo sé que no hay disponibilidad de jueces, porque sí, porque se ve que no hay. Y los que hay, pues al final, pues tampoco a lo mejor son eso para enjuiciar, son un poquito por el que dirán, por si tal, por si cual, pero al final hay que ser valiente en todo, igual que ser uno valiente en la vida de tu trabajo, de Sí, sí, sí. Cualquier aspecto que nos yo, rodea de la si vida. meto la gamba, pues digo, pues mira, he metido la gamba, lo siento, esto es lo que hay, lo he mirado mal, lo he hecho mal, pero que te sepan responder. O sea, que no se tapen y que no se... Que sepas dar una contestación del Claro, por qué. porque al final es lo que decimos, vale, el Nacional es la gente reacia a llevar, vale, quebrado, lo demás a lo mejor tal, otra rata. Pero ese también el por qué. Los costes de todo, porque al final son muchos costes. Las administraciones tampoco ayudan ahora mismo como tenemos el transporte de los palomos. Yo, Se juntan varios aspectos. por circunstancias el Hoy año día- pasado, claro, en Úbeda, joder, que nosotros vivimos a 600 y pico kilómetros de Úbeda, fuimos a llevar los palomos, Madre mía. y volvimos al Nacional a buscarlos. Tío, ahora no hay MRV, no hay, vale que hay gente que se dedica, pero Sí, claro, pero es más complicado cuadrar con esa pero gente. es más complicado. y- Yo si este año tengo que mandar a los palomos al Nacional, es que me iba a tomar por saco, que me pasa 3/4 de lo mismo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo no hacemos? Al final son todo cosas que van rodadas, Ya. pero sí ahora mismo, y yo se lo dije ayer a los aficionados que había allí, joder, que lo tenéis a una hora. Llevar los palomos. Vale que es coste, que es dinero, que llevarlos. Y este año que estáis cerca, que otros años no se puede, pues no se podrá, no se llevan y se Pero acabó. bueno, que tenéis que aprovechar, ¿eh? ¿Sabe? Hay que Aprovechar a y- llevarlos y si hay algo y hay que decirle algo a alguien, que ahora hay medios para decirle las cosas a la gente, ya que en persona a lo mejor no, decirle, oye, esto no es así, ¿sabes? Porque al final yo creo que todo lo que es la región de Murcia, joder, que hay muchos criadores de muchas razas y tenéis muchas razas autóctonas que al final no se deberían No. de perder. No, y como tú dices, que para ser una región pequeña, Pues es una somos pasada. una afición Sí, que sí, nos sí. movemos, porque míralo, 5 o 6 concursos locales, un regional, que no en todas las comunidades, por grandes que sean, se hacen 5 o 6 concursos. No. Ojalá viviera yo en esta zona. Sí que es verdad que, bueno, mirando por un lado, es un gasto, pero bueno, es un gasto de que sales a tomarte algo con los amigos y ya te lo has gastado. Exactamente. Y te lo bebes en el momento y ya está, no es de la otra que tienes una semana, vamos a decir, de intriga, de ilusión, o están enjuiciando ahora mismo, o mañana ponen el listado de premios, el sábado vamos, o el domingo vamos, a echar un buen rato. Que todo eso es por lo que estamos aquí o por lo que tenemos palomos. Pero si al final tú vas a los nacionales o una exposición, yo en este caso que he venido, yo no traigo palomos, pero al final lo que hace es el rato ese que estás con la gente, cambio de impresiones. Claro, yo en los nacionales, a todos los que he ido, he entrado a lo mejor donde están las palomas, he entrado
2 horas. Sí, Te das una vuelta y después te... Vamos que sí a almorzar. Vuelves, entras media hora. Que sí, 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 Sales, sí, vamos a sí. tomarnos algo ahí fuera. O sea, al final es una reunión de los aficionados. Por eso digo, que es ¿sabes? donde nos juntamos anualmente. Y sí, las palomas, pues sí, están bien, pero ya intercambian opiniones, Sí, tal, que al cual. final a ver las palomas le puedes dar media hora de una vuelta y se acabó. Lo demás todo es, pues eso, compartir cosas que al final durante un año no has visto a la gente Claro. y que estás ahí y tal. Yo, pues mira, por cierto, ahora pues he venido tal, pues una grata sorpresa de que haya más aficionados a Quebrán Luciano, pues hay yo creo que son gente que sí le gusta y creo y deberían de intentar Pues tirar. tirar de ello y llegar y decir al Nacional, dar un golpe y decir, señores, Vamos a presentarnos allí. ahora que estamos al lado, vamos a presentar ahí Palamos. A ver el tío que vaya a enjuiciar a ver qué pasa con estos palomos, a ver cómo salimos, cómo no salimos. Igual que en el de Mula ha habido 80 quebrados, ojalá hubiera 80 quebrados en el Nacional. Y decirle a la federación, señores, estamos aquí, ¿sabes? Ojalá. Vale que a lo mejor para el año que viene está más lejos, pues pasará, pues ya no se podría hacer a lo mejor. O en menor medida. En menor medida. En menor medida, pero siempre sí. un poco colaborar por Sí, la raza. Si no es si es por la raza, si es porque muchas veces es que se va a perder, si es que nosotros mismos somos los que le ponemos el pie para que tropiece. Hombre, creo que la aliciente ahora de que sí es cierto, de que va a haber. Va a haber algo de dinero en el nacional. Económicamente va a haber algo, a lo mejor la gente, ¿sabes? Puede ser un arma de doble filo. Puede ser para bien, puede ser para mal. O para mal. O para peor, ¿sabes? Sí, Porque lo que hemos dicho antes, si por un trofeo así, o sea, hay discusiones, Joder. cuando haya algo en metálico, Ya lo que faltaba. la gente, cuidado, los jueces que se preparen, ¿eh? Van a rodar cabeza. No, rodar cabezas no, No, ya, que, yo sí tienen me que, entiendes. tienen que afinar. Joder. Que ahora ya tienen que afinar. Ya no estamos hablando de cuando, No. o sea, ¿sabes? Y Pero bueno, al escúchame, final, que yo muchas veces, como digo, si tú intentas beneficiar este palomo porque sé de quién es y es mi amigo, ahí el que sale perjudicado es el juez en su reputación. hombre, claro. Y como hemos dicho ahora mismo, ahora bueno, si hay algo de dinero, pues bueno, ¿qué le puede repercutir al juez? Toma, te doy tanto si me das tanto de puntos. Pero antes, por un trozo de madera o un trozo de tal, beneficiar y perder yo mi reputación, Primero que tienes que ser es aficionado. eso sí. ¿Sabes? Un aficionado y se acabó. Y tú sabes, y siempre sabes lo que llevas y lo que. O sea, en sí lo que tú tienes en tu casa. Hombre, si va alguien y te está dando caña todo el día, pues al final dices, joder, macho, ¿qué he hecho yo para esto? ¿Sabes? Pero tú estando seguro de lo que tú llevas, de lo que tú le puedes decir a alguien, oye, esto no es así. En buenas palabras, en una conversación de aficionado, pero se lo puedes decir. Si Se lo puede decir y la otra persona no ha de tomárselo a mal. No, ha de tomárselo, como no. he dicho antes, como una crítica constructiva. Que la quiera asimilar bien, que la quiera estudiar bien. Que no la quiera aceptar, vale, tú sigue. Yo te doy mi opinión. Que sí, si al final, a ver, que son plumas. Hay mucha gente que no entiende ¿sabes? eso. Que son plumas, que es una afición como la de ir a pescar, la de ir a cazar, es una afición que conlleva, ¿vale? Que conlleva tener la mente muy clara de lo que tú tienes en tu casa, lo que tú quieres y lo que tú estás viendo fuera para llegar a lo que tú quieres. Y mantenerla, sobre todo mantenerla. Yo creo que lo más importante es mantener lo que tú tienes. Cuando tú llegas a un sitio, o sea, hacia abajo, bajas el picado. Joder, rapidísimo. Eso no te hace falta ni que te ayude nadie. No. ¿Sabes? Pero llegar hasta ponerte un listón en lo que en tu raza, cualquiera de las razas, y llegar hasta ahí y mantener el listón sin que siempre va a haber altos y bajos, pero mantenerlo, Sí. ¿sabes? Mantenerte Es con lo bien. más difícil, pero sí, es en todo. O sea, En todo, al final, todo. luego es en todo. Lo mismo los deportistas. Igual. El coger un punto de forma bueno es complicado. Luego el perderlo en una semana lo has perdido. Y lo complicado es pues, mantenerte, ser constante. Y en esto igual. Porque Intentar, pues eso, mantenerte. Si no mejoras mucho, mantenerte y no, sobre todo, dar pasos para atrás. Y sabes que aquí tienes que regenerarte, tienes que cambiar de sangre. O sea, no cambiar de sangre, sino meter sangre nueva, meterlo en lo tuyo, tal, refrescarte, no quedarte siempre en lo mío, No, porque ya, al final, lo mío, sin refrescar de nadie, estás fastidiado. Porque te vas a entrar en un bucle que dices. En un joder, círculo vicioso, nunca mejor dicho, ¿sabes? que después de ahí. Y tienes que decir, no es que lo mío sea lo mejor, no, yo tengo que coger algo de alguien
que está bien, que puede aportarte cosas, ¿sabes? Y ya está, o sea, no es encerrarte en tu mundo de decir, no, no, no. A ver, yo la verdad que ayer sí, la grata sorpresa que luego los aficionados que había, sí, cuando recogimos los palomos, sí, sí los pude coger en la mano y los vi, y la verdad que, pues sí, hubo palomos que estaban bastante bien o muy bien en lo que se llama morfológicamente, la verdad que sí, que para poquito que había, Sí, estaban todos más o menos. No estaba había ninguno más que o- dijeras tú, hostia. Sí que puede haber alguno que guste más, guste menos, pero yo he estado en otros concursos que enjuiciando o no, que he llegado, he visto la jaula, he mirado el animal que había dentro y he dicho, madre mía, ¿cómo traen esto? ¿Cómo...? Eso sí, los palomos a los concursos para que el que te los vaya a enjuiciar esté, pues eso, que te pueda dar todo lo que tiene el palomo en todas las observaciones, hay que llevarlo bien. Tanto morfo, es que, no, es que, fíjate, qué cabeza, fíjate qué ojo, qué pico, qué nariz, qué buche, qué patas, qué tal, y luego los coges los palomos y están, no tienen la pluma como la tienen que tener, que al final es un apartado que te le van a castigar. O sea, Que conlleva no- su puntuación, que es importante. escucha, que no solo el palomo es en general, son 100 puntos, pero es en general todo. O sea, no es Todo cuenta. todo. La Todo. pluma, no, es que la pluma va, porque la lleve un poco, no, no, a ver, la pluma puede estar, pero si le falta pluma, si está taladrada, si no es sedosa, si la pluma no está bien asentadita donde tienen, en las partes que tienen que estar Vamos, es que- asentadas, las patas, que si están, que si... Sí, que todo. Todo. Igual igual que dices que el quebrado eso es, tiene que tener la cabeza cuadrada, tiene que tener su. O sea, Igual, sí. pues igual, si no quiere decir que tenga. Hay palomos que tienen la cabeza también cuadrada, pero no la tienen bien hecha. La tienen muy oblícula hacia un lado, o sea, a lo mejor va a ir bien un palomo que tiene un poquito la cabeza más redonda, pero luego tiene bien bajada la sí. esa. Pues todo eso conlleva todo, pues igual la pluma, las patas, las barbillas, o sea, todo lo que conlleva lo que es la planilla de enjuiciamiento. Y el juez te dirá, pues esto es así, 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 así. Y así. Bueno, para eso está la planilla, para que veas tú dónde está el fallo. Y si tú ves que abajo lo has penalizado en la, vamos a decir, en la calidad de pluma, pero en cuanto a salud, es decir, Sí, de está salud, sí. rota o está taladrada de hace tiempo, pues Son todo eso puntos. te tienes que dar cuenta. Pero es lo que yo he comentado muchas veces este año, es que la gente no va y ve su animal y compara. Y no sabe dónde ha fallado o el porqué de esa puntuación total. Entonces, si lo suyo sería, pues llegar y ver mi animal, la planilla, tanto aquí, lo miro, pues sí, o tanto aquí, hostia, aquí en calidad, como lo que estamos hablando, hostia, aquí de 5 puntos me han dado 2. Después cogerlo y ver por qué esos 2. Sí, no, claro. Y aprender de eso. De todas maneras, si tú llevas algo así, ya sabes cómo lo llevas. Ya. No hace falta que te lo diga nadie. No, que a mí me ha... Mira, yo Claro. el año pasado me pasó con los pichones. Yo no soy de arrancar alas ni nada, pero fueron la categoría de pichones todo el año con las plumas hechas polvo. Yo sabía que con la puntuación esa no iba a contar. Entonces, tenía que hilar muy fino, ir muy fuerte en los demás aspectos porque sabía que iba a tener una penalización al final. Entonces, pues bueno, gracias a Dios, pues ahí lo fui subsanando. Que sí, Pero hay que tenerlo todo en cuenta. No, que tú cuando llevas una. O sea, yo si llevo un palomo a un sitio donde me lo van a enjuiciar, lo primero que tengo que enjuiciarlo soy yo en mi casa, cómo va. Si va bien de pluma, si va bien de patas, si tiene todo en orden. No lo va a llevar con unas patas llenas de mierda o de callo o eso. Claro, es que no. Claro, o si lo llevas, ya tienes que ser consciente de lo que te puede pasar. No te quejes, exactamente. No te quejes. ¿Sabes? Eso de todas, no hay más eso porque, pero eres tú el que tienes que, no puedes meter un palomo, sacarlo de aquí. A ver, yo por circunstancias cuando los palomos que están en vuelo sí se rozan mucho las puntas de las alas, porque no todos los días a lo mejor se pueden volar y son palomos activos, son palomos de que no son mansos, que tú le metes la mano y son palomos que son bravíos, al final son palomos que los tienes y son, a ver, cuando los metes, lo vas a llevar a una exposición por circunstancias que tienes un palomo en condiciones, lo suyo es pues los días antes o antes darle un poco más de cajón, más de quitarlo de su sitio, que
Que no extrañe, que no no se extraña asuste. porque tú lo vas a llevar a otro sitio extraño, Claro, ¿sabes? por eso. Que eso son cosas que al final si tú llegas a una exposición, vas a estudiar el palomo está atrás del todo y lo único que estás es defendiéndose porque es lo que hace en su casa. Sí, ¿no? O te pone o te arrima un poco y pega salto y todo. Y no son capaces de ni que a lo mejor arrullen en condiciones, que tienes, claro, el juez lo intentará, pues eso, buscarle las vueltas. Este año, igual que se han perdido muchos premios por la calidad de pluma, se han perdido muchos premios por estar los palomos o las palomas no estar preparadas de cero. De estar ahí intentándolo y no moverse. Y dices tú, Sí. es que si no te mueves no te puedo puntuar muchas cosas. No, eso es. Entonces, eso es más con complicado. esa sorpresa te tienes que llevar, pues si lo has llevado así, te vas a sorprenderte en hacerlo así. No te extrañes. Eso es. Bueno, pues una vez más ha sido un placer, ha sido un honor, ha sido muchas cosas buenas, unos buenos días que hemos pasado viendo animales. Gracias a estos días, pues bueno, yo he retomado el gusanillo ese y vamos a ver si sacamos 8 o 10 pichones este año, que ya más o menos le tengo que buscar el sitio, pero espero no enfriarme. Bueno. Y eso, una vez más gracias por estar aquí, ha sido un placer y joder, si estuviésemos más cerca... A ti por ayudar también a, pues No. eso, a pasar un fin de semana, a llevar a sitios para ver los palomos, a bueno, la hospitalidad, todo. Al final me dio una grata sorpresa del viaje. Y nada más, pues eso, luchar por lo que quiere uno y no hay más, ¿sabes? Te salga mal, te salga bien, pero luchar por lo que al final quieres. Tiene que ser así. Bueno, Antonio, ha sido un placer y a ver si nos vemos pronto. Sí, hombre. Sí, hombre, como no subas tú, Yo me ando. o por videollamada. Bueno, pues será.